La parte más importante de esta reunión es el poder darle la gloria a Dios, levantar su nombre, agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, reconocerle, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. El día de hoy estaremos compartiendo un estudio que tiene que ver con una virtud que Dios busca en nosotros y un pecado que en ocasiones nos lleva a alejarnos de la gracia de Dios. Un pecado que estorba en la caminata, un pecado que imposibilita a la gente a seguir a Cristo. Un pecado que está legalizado en medio de la sociedad, pues es visto como algo menor, como algo pequeño, como algo relacionado con el carácter. Pero Dios no lo ve así. Dios lo ve como una transgresión a su ley y es importante que podamos caminar de acuerdo a la visión de Dios. Me gustaría que pudiéramos poner, por favor, la diapositiva del estudio que estaremos compartiendo en este día. El cristiano y el enojo. El cristiano y el enojo. Un pecado que viene mencionado en la Escritura y que en ocasiones la gente acostumbra a practicar sin entender que es algo que desagrada a Dios, que es algo que estorba en nuestra comunión con Él. Pero igualmente la Escritura nos deja ver que hay diferentes reacciones ante un sentimiento de enojo o de indignación. Y el día de hoy vamos a estar estudiando un poco acerca de este tema y necesitamos de la gracia de Dios para poder entenderlo, para poder ser alumbrados por la palabra de Dios y para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios en este día que Él nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos que estés en medio de nosotros, Señor. Agradecemos tu presencia en este lugar y suplicamos que tú nos ayudes, Señor. Que tú hables a los corazones, Señor. Que tú trates con cada uno de los presentes, Señor. Y que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan la obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gálatas capítulo 5. Versículo número 19, es un pasaje muy conocido por algunos. Gálatas capítulo 5, versículo número 19, es un fragmento de una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y en el capítulo 5, verso número 19, nos habla acerca de ciertos pecados, ciertas conductas que son inapropiadas en la vida de Dios: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una solemne advertencia de parte de Dios para nuestras vidas. Y nos dice que aquellas personas que practiquen estos pecados, estos delitos, estas transgresiones, no van a heredar el reino de Dios. Y si te percataste en esta lista que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, podemos encontrar pecados escandalosos como el adulterio,
como la fornicación, como las hechicerías, como las borracheras, las orgías y los homicidios, que son pecados escandalosos, pecados sociales, pecados que mucha gente condena. Pero también en esta lista encontramos pecados que pudiéramos llamar sutiles de corazón, como la inmundicia, lascivia, los celos, las disensiones, las herejías, las envidias, y también están las iras. En el versículo número 20, en la parte central de este versículo, entre el pecado de los celos y el pecado de las contiendas, están las iras. Y las iras nos habla de ese enojo pecaminoso, el cual estorba a la gente en su caminata con Dios, el cual imposibilita que podamos alcanzar, lo dice el apóstol Pablo, el reino de los cielos. Todo aquel que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. Qué importante es poder comprender lo que representa cada uno de estos pecados. Qué importante es entender que aún pecados que el día socialmente han sido aceptados ante los ojos de Dios, no lo son. Y es importante que guardemos nuestro comportamiento exterior, pero igualmente es importante que guardemos nuestro corazón. Como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, si el corazón comienza a contaminarse, si permitimos que se llene, que se envenene con amarguras, con resentimientos, con odios, con comportamientos inapropiados, dice la palabra de Dios que esto nos va a llevar a pecados mucho mayores, los cuales tienen su raíz en el corazón. En una ocasión un jovencito, un niño que vivía en medio de los montes, salió a caminar y llegó a un lugar donde había colinas por ambos lados. Y de pronto, estando en medio de las colinas, solitario, había muchos árboles, pinos altos. Dice la anécdota que este niño gritó, ¡ah! Y se oyó, ¡ah! ¡ah! Se quedó sorprendido y volvió a gritar. Y otra vez le contestaron. Y volvió a gritar y una vez más. Y entonces comenzó a proferir palabras. Pero esas palabras fueron llevándole inclusive a utilizar maldiciones y groserías, ofendiendo, pensando que había alguien del otro lado de la colina. Más tarde llegó a su casa y le dice a su mamá, ¿qué crees, mamá? Fui a dar una vuelta por los montes y llegué a un lugar donde grité y había un chamaco bien grosero que me andaba gritando de groserías. Yo le expresaba alguna cosa y él me gritaba de groserías. Entonces la mamá se quedó así sorprendida y empezó a preguntar. Y entonces se dio cuenta que era el eco, que simplemente repetía lo que él estaba diciendo. Cuando este niño le dijo, había un chamaco bien grosero, pues la mamá entendió qué tipo de corazón había en su hijo. Y le dijo, ¿por qué no vas al mismo lugar el día de mañana y le gritas cosas bonitas, le gritas cosas agradables, a ver qué reacciona? Y entonces el niño fue y comenzó a gritar cosas agradables, amables, gentiles, y para sorpresa suya, las respuestas fueron iguales, gentiles y amables. Y llegó diciendo, ¿qué crees, mamá? Ahora el niño está muy amable. Obviamente, esto hablaba del corazón que él traía. Él pensaba que era una reacción de otras personas hacia él, pero realmente era algo que emanaba de su corazón, emanaba de su alma. Y lo que él estaba experimentando simplemente era el resultado del corazón que había en su interior. Qué importante es que podamos guardar nuestro corazón.
Sí, debemos cuidar el testimonio, debemos cuidar nuestra conducta, pero tiene que empezar en el corazón, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios mira nuestro corazón, y podemos ser aprobados ante los hombres, pero Dios es el que prueba y conoce los corazones. Y Él desea que nuestro corazón pueda ser íntegro, consagrado a Él. ¿Qué es la ira? La ira es una molestia, una inconformidad, un enojo que se produce en el interior del ser humano, cuando el ser humano ve cosas que desaprueba o le desagradan. Hay una definición de la ira que encontramos en un diccionario bíblico ilustrado y dice: la ira generalmente es una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre está en rebeldía, cuando el hombre está lejos de Dios, la ira es una manifestación de esta condición del hombre irredento, del hombre que está sin Cristo. Queda patente, queda evidente la desaprobación de Dios hacia ella y sus efectos. O sea, Dios está en contra de la ira y Dios está en contra de los efectos de la ira, lo que provoca la ira, lo que produce la ira en el ambiente, en el entorno y en la gente que le rodea. Esto es la ira. Podemos quitarlo, muchas gracias. Pero es importante manifestar que la ira inicialmente es un sentimiento de desaprobación ante cierta circunstancia o situación. Y este sentimiento puede llevarnos a actuar de forma inapropiada o puede llevarnos a actuar de forma prudente y correcta. ¿Ok? Es muy importante esto. Es decir, la ira es un sentimiento, el enojo es un sentimiento que inicialmente pudiéramos decir que es amoral. Todos tenemos sentimientos. Sentimientos de alegría, sentimientos de gozo, sentimientos de tristeza, sentimientos de temor, sentimientos quizá de indignación o de molestia ante ciertas circunstancias. La situación es cómo planteamos o cómo llevamos a cabo o cómo manifestamos o cómo actuamos como resultado de dichos sentimientos. Todo ser humano tiene sentimientos. Y lo puedes ver en la Biblia a través de hombres de Dios, hombres piadosos que tuvieron momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de indignación, momentos de tristeza, momentos inclusive de desánimo. Personas como Job, personas como Jeremías, Isaías, profetas, aún Jesús, estando en el Getsemaní, había estados de ánimo en él. Somos seres humanos y tenemos sentimientos y tenemos reacciones anímicas que son naturales en todo ser humano. Hace un momento pasamos llegando aquí a la congregación y estaba el cablebús parado. Estaba parado y yo dije, qué raro. Una de mis hijas se dio cuenta y yo pensé, qué extraño, se para cuando hay temblores. Y entrando aquí me dice una hermana, acaba de temblar. No sé si lo sentiste, estuvo fuerte. Yo no lo sentí. Y le pregunté a un hermano que está aquí, me dijo, tampoco lo sentí. No sé si los presentes lo sintieron, pero afirmaron que hubo un temblor hace un rato. Yo no sé si tenía relación con el cablebús parado, pero finalmente, por ejemplo, el temblor produce estados de ánimo, produce ansiedad, produce inquietud, en algunos miedo, en alguna lluvia de adrenalina en su interior. Es algo normal. Si te sale un perro, vas a reaccionar con sentimientos y reacciones.
Si ves una persona asaltando a un anciano y golpeándolo, va a haber una indignación y va a haber una desaprobación a ese comportamiento. Si de pronto ves alguna situación graciosa, chistosa, te vas a reír y es algo normal. Tenemos sentimientos. Los sentimientos son parte del ser humano y es una evidencia de que estamos vivos y de que está funcionando nuestra razón. Pero esos sentimientos nos pueden llevar a comportamientos correctos o inapropiados. Comportamientos adecuados o prohibidos en la palabra de Dios. Y la indignación, el enojo, es algo también natural en el ser humano cuando ve algo incorrecto, cuando ve algo desagradable. Por ejemplo, un padre de familia que de pronto le pide a su hija que haga algo y la hija se levanta en rebeldía y le dice: no lo hago. Porque es cristiano, va a decir: ay, qué gozo tengo en mi alma, qué paz tan enorme, porque soy una mujer de Dios. No, la mamá cristiana va a decir: ¿cómo de que no lo haces? A ver, ven para acá. Y la va a regañar, le va a llamar la atención, la va a instruir. Sintió indignación y es algo normal. Es más, si no lo sintiera, creo que tendría un problema. Va a haber sentimientos. La cuestión es que una persona cristiana y piadosa, ante la indignación, no va a actuar impíamente. No va a actuar transgrediendo los mandamientos de Dios, sino va a buscar soluciones, va a buscar medios que sean aceptados, aprobados por Dios. Es más, déjame decirte, Dios mismo se indigna ante ciertas circunstancias. Dios mismo se enoja ante ciertas circunstancias. Cristo mismo en su ministerio tuvo momentos de indignación y de enojo ante ciertas situaciones que acontecieron a su alrededor. Pero eso no les llevó a pecar, ni a hacer algo malo, ni a actuar impíamente, ni a actuar de forma incorrecta. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 7, versículo número 11, de la siguiente forma. Salmo capítulo 7, versículo número 11. Mira lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el impío está practicando el pecado. El impío está desobedeciendo constantemente los mandamientos de Dios. El impío está habituado a quebrantar y romper la ley de Dios, y eso produce indignación en Dios, produce molestia en Dios, produce enojo en Dios. Y debemos entenderlo. Y eso no quiere decir que Dios esté pecando, que Dios esté haciendo lo malo, que Dios esté transgrediendo su propia ley. No. Es un sentimiento natural de desaprobación ante una conducta que es incorrecta, de desobediencia, de rebeldía, de estar transgrediendo sus mandamientos. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios es justo y es un juez justo, y hay una indignación ante la desobediencia, la rebeldía y la maldad. ¿Y por qué todos los días? Reitero, porque el impío está habituado a practicar el pecado, a estar constantemente viviendo en la desobediencia como un modo de vida. Salmo capítulo 6, versículo número 1. Salmo capítulo 6, versículo número 1. Otro texto de la Biblia. Dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Claro, hay momentos en que Dios se enoja. La palabra de Dios dice: fueron rebeldes ante Él e hicieron enojar a su espíritu. Hay un texto en la Biblia que habla así. O sea, Dios se indigna, Dios se molesta. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Dios es justo.
Dios es santo y Dios se siente indignado cuando hay una vida que está caminando transgrediendo los mandamientos de Dios. Y si el ser humano no ha sido consumido, es porque Dios es paciente, es porque Dios es longánime, es porque Dios es misericordioso, es porque Dios es bueno y llama al hombre y busca al hombre y reprende al hombre y lo hace entender que su pecado trae consecuencias, queriendo llevarlo al arrepentimiento, queriendo llevarlo a un cambio de vida, queriendo llevarlo a entender que está actuando de forma inapropiada y que debe cambiar su forma de vivir. Sí, la influencia del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, y la influencia del Espíritu Santo llamándolo al arrepentimiento y a un cambio de vida. Pero podemos ver cómo Dios se indigna, cómo Dios se enoja, cómo Dios tiene ira ante la desobediencia. Obviamente eso no lo lleva a actuar impíamente. En Dios no hay maldad, en Dios no hay pecado. Y Jesús, Dios el Hijo, se hizo hombre y jamás pecó. Jamás pecó. Caminó en medio de nosotros. Pero vemos como también hubo indignación y enojo en momentos de su ministerio. Vamos a ver uno. Marcos capítulo 3, verso 15. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver solamente algunos textos. Marcos capítulo 3, versículo número 15. La palabra de Dios nos habla acerca de un evento en la vida de Jesús cuando se encuentra con un hombre que tenía la mano seca. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, es Marcos 1, es 5. Pero vamos a empezar desde el versículo número 1, Marcos 3, 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre allí que tenía seca su mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, Jesús se encuentra con un hombre con la mano seca y le pregunta a la gente en la sinagoga: ¿es lícito sanar, hacer el bien en el día de reposo? Y la gente callaba. Y dice la Escritura que Jesús los voltea a ver con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Pero obviamente ese enojo no lo llevó a agredirlos, no lo llevó a golpearlos, no lo llevó a maldecirlos, no lo llevó a guardar rencor o amargura o resentimiento en contra de ellos. Ese enojo lo llevó a sanar al hombre que tenía la mano seca. Volteó a ver al enfermo y le dice: extiende tu mano. Y la mano fue restaurada. Es decir, hay sentimientos de tristeza, de indignación, de ira, de celo, de desaprobación. Pero finalmente Jesucristo no rompió los mandamientos de Dios, del Padre. No rompió la ley de Dios. Caminó en santidad. Pero vemos cómo había momentos de sentimiento en él, de diferentes tipos, incluyendo la indignación, el enojo, la ira, la tristeza. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4,
Es un texto importante para entender este tema. Efesios capítulo 4, versículo número 26. Es el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, y le dice a los cristianos, verso 26, airaos, pero no pequéis. Fíjate, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está hablando que en la vida del cristiano puede haber momentos en los cuales puede haber ira o enojo ante ciertas circunstancias. Pero no debemos pecar. Es decir, si un padre de familia ve un comportamiento inapropiado en casa, ¿puede tener indignación, ira, enojo o molestia? ¡Claro! Pero si es cristiano, no va a actuar impíamente, no va a actuar transgrediendo las leyes de Dios, no va a actuar con a lo mejor una actitud inapropiada, guardando un sentimiento en su corazón. Airaos, pero no pequéis. Está diciendo la palabra. Si vas en la calle y de pronto ves que un anciano está siendo asaltado, una mujer está siendo abusada, un niño está siendo robado o lastimado, ¿no vas a sentir gozo? ¿No vas a sentir alegría? Vas a sentir tristeza, indignación, molestia. Si vas con tu esposa y de pronto a alguien le falta el respeto, la quiere lastimar y herir, no te vas a sentir contento si eres cristiano. Va a haber una indignación, un enojo, y es normal, es natural eso. Pero no vamos a dar ojo por ojo y diente por diente. No vamos a actuar impíamente. No vamos a utilizar los métodos de la gente que no ama y no conoce a Dios. Airaos, pero no pequéis. O sea, no permitamos que ese sentimiento, ese estado de ánimo nos lleve a un arrebato, a una actitud inapropiada, a un comportamiento que lastime a otros, que dañe a otros, que destruya a otros. Si no, busquemos actuar de forma sensata, diciéndole: Dios, aquí en la mente, ayúdame. Quizá no haya tiempo para irte a encerrar a tu cuarto, orar, doblar las rodillas, pero sí puedes hacerlo aquí en tu mente. O habrá momentos en los cuales sí tendrás que encerrarte y clamar a Dios y pedir de su gracia, de su sabiduría, para poder proceder de una forma mesurada, sin responder y reaccionar de forma inapropiada. Airaos, pero no pequéis. Amado, es normal que haya ese sentimiento en medio de nosotros, como el sentimiento de alegría, de tristeza, de miedo, de desánimo. Pero ante el desánimo, ¿vamos a desconfiar de Dios? Ante el desánimo, ¿me voy a ir al mundo a tomar, a fornicar? Claro que no. Puede venir el desánimo, pero es importante que corra Cristo, que corra Dios, que corra a su palabra, que corra a las promesas, que le pida de su ayuda, de su gracia. Y el Señor es poderoso para levantar a aquellos que están siendo tentados o probados, de fortalecernos, de animarnos, como lo hizo con Elías, que le dio agua para que pudiera beber, que envió a las aves para que lo alimentasen. Y le dijo: Elías, levántate, come y bebe. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Porque el largo camino te resta. Es decir, un ánimo para que podamos seguir adelante. Airaos, pero no pequéis. Todos vamos a tener de pronto sentimientos de indignación ante ciertas circunstancias, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, en la calle. Pero tenemos que ser cuidadosos de no reaccionar de forma agresiva, violenta, inmoral, indecente, impía, que ofenda a Dios. Airaos, pero no pequéis. Y añade el apóstol Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, es normal que haya indignación ante ciertas circunstancias, pero no actúes impíamente. Actúa sensatamente, sé guiado por la palabra de Dios, pídele a Dios sabiduría, procura agradar a Dios en lo que está aconteciendo. Y dos, perdona. No guardes en tu alma.
No almacenes amargura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? No dejes que pase tiempo. No dejes que pase tiempo. Resuélvelo, arréglalo, perdona, sácalo de tu alma o platícalo y busca una solución. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si se pone el sol sobre tu enojo, ese enojo se puede transformar en amargura, en resentimiento, en odio y en algo que obviamente desagrada a Dios. Y va a dañar tu relación con la gente que te rodea. Va a dañar tu relación con la gente que está a tu alrededor. Vas a destruir, porque alguien que está con amargura, con enojo, con resentimiento y no se guarda y no se controla, va a estar hiriendo a la gente. Va a estar lastimando, va a estar ofendiendo, va a estar dañando el ambiente a su alrededor. Airaos, dice Pablo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No queremos pecar? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. El perdón es algo fundamental e indispensable en nuestro corazón si queremos ser perdonados. Si alguien quiere ser perdonado, tiene que ser perdonador. Si alguien no es perdonador, esa persona no piense que será perdonado por Dios. Es lo que dice la Escritura. La palabra es muy clara. Qué importante es que aprendamos a perdonar. Y perdonar no significa que estés aprobando un comportamiento. Perdonar no significa que estés avalando una conducta que fue mala. Simplemente no estás permitiendo que se manche, se contamine tu corazón y se llene de un sentimiento que es nocivo y que es prohibido por Dios, que es el odio, el resentimiento, la amargura. Sigue diciendo el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando alguien no perdona, cuando alguien almacena el enojo, cuando alguien no saca ese sentimiento malo de su corazón, está dando lugar al diablo. Está permitiendo que el diablo haga estragos. Está permitiendo que el diablo dañe la relación. Si de pronto hay un problema entre ti y tu hermano, arréglalo, habla, perdona. Porque si no, estás dando lugar al diablo. Estás permitiendo que el diablo haga estragos en tu vida, en tu corazón, en la relación, en la iglesia y para con Dios. Qué importante es que aprendamos a arreglar cualquier asunto. No deis lugar al diablo. El diablo se aprovecha de esto y podemos verlo desde el libro del Génesis, cuando Caín se molestó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y se llenó de ira, se llenó de enojo, se llenó de celos, porque él sí, yo no. Y Dios le dijo: ¿qué pasa contigo, Caín? ¿Por qué se demuda tu rostro? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Haz el bien y serás bendecido. Haz el bien y serás honrado. Haz el bien. Pero si no, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está a la mano. El pecado está a la vuelta de la esquina. El pecado está próximo. Vas a cometer locuras. Vas a lastimar. Vas a ofender. Vas a matar. El pecado está a la puerta. Y dice: con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Como diciéndole: Caín, tú puedes evitar cometer locuras. Tú puedes evitar cometer tonterías. Tú puedes evitar lastimar a tu hermano. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios lo estaba frenando todavía, lo estaba tratando de controlar, pero Caín no se guardó. Y Caín fue y le dijo a su hermano: salgamos al campo, y lo mató. Le quitó la vida.
aún con las advertencias de Dios. Pero ahí estaba el enojo, ahí estaba el odio, ahí estaba un corazón manchado y dañado que lo llevó a cometer locuras. Locuras. Qué importante es guardar nuestro corazón, guardarlo en paz para con Dios y en paz con la gente que nos rodea. Qué fácil es en nuestra sociedad almacenar en nuestro corazón odio, resentimiento, amargura, pero vamos a estar destruyendo a la gente que nos rodee. No podemos permitirlo. No deis lugar al diablo. Versículo 27. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, no ofendas, no hieras, no destruyas, no maldigas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que lo que salga de tu boca sea para edificar, para bendecir, para instruir, para animar, para motivar a la gente. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra descompuesta. Algo corrompido es algo que está pudriendo, que huele mal, que hiede. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que produzca edificación. En cualquier área. Edificación espiritual, edificación en el carácter, edificación inclusive, si estás dando una instrucción académica, en el trabajo, tu boca está siendo un instrumento para instruir, para edificar, para bendecir a la gente que te rodea. A fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que nuestra boca pueda ser un instrumento de Dios para que la gente pueda alcanzar la gracia. Que puedan conocer a Dios, que puedan volverse a Cristo, que puedan entregarse a Él. Fíjate qué importante es todo esto. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristes al Espíritu, no lo entristezcas, no lo lastimes. Con ese tipo de conductas, Él es muy sensible, Él está al pendiente de nuestro comportamiento. Quítese de vosotros, añade el apóstol Pablo, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Va de la mano. Son pecados que van juntos. Cuando hay enojo, cuando hay amargura, eso lleva a la gritería, a la maledicencia, o sea, palabras hirientes, palabras sucias, palabras deshonestas, a la malicia. Si hay enojo y amargura, hay malicia. Estás pensando mal siempre de la gente. Es por esto. No me saludó. Por eso lo dijo. O sea, malicia. ¿Qué es lo contrario a la malicia? La benignidad. Dios quiere que seamos personas con benignidad. Pero dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una instrucción clara de parte de Dios. Y si te das cuenta, no está hablando de pecados escandalosos. No habla de asesinatos, no habla de narcotráfico, no habla de adulterios, de fornicaciones. Está hablando de pecados del carácter, del corazón. Quítese de vosotros. O sea, ¿podemos nosotros tomar decisiones para que esto sea evitado? Pues por algo dice, quítese de vosotros. Obviamente necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios. Y esto se logrará velando y orando para que no caigamos en tentación. O sea, pidiendo la gracia de Dios, orando y velando, cuidándonos, siendo cautelosos, siendo prudentes, diciendo: Dios, quiero responder rápido, pero mejor me callo, pienso bien qué voy a decir, pienso bien mis palabras y entonces contesto, procurando que sean no para destrucción, sino para edificación. Y sí, a veces la edificación
Tiene que ser una llamada de atención a alguien, una reprensión. O sea, no quiere decir que edificación siempre van a ser palabras así como pétalos de rosas, ¿no? Muy hermosos, muy bonitos. No, vemos en la vida de Jesús que a veces la predicación era fuerte, pero era fuerte para que la gente se arrepintiera. No para desanimarlos, no para empujarlos al infierno, sino para llevarlos al arrepentimiento. Para que pudieran darse cuenta que estaban haciendo mal y podían corregir sus pasos y volverse a Dios. Qué importante es pedirle a Dios sabiduría para poder actuar ante este tipo de circunstancias. Y termina el versículo, el capítulo diciendo: antes, verso 32, sed benignos unos con otros. O sea, fuera la malicia, seamos benignos. La benignidad. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Qué clara es la palabra. Pareciera que es Pablo hablándonos el día de hoy, enfrentando situaciones y circunstancias que a diario vivimos los seres humanos. Es que es el Espíritu Santo que nos está hablando y nos está alertando y nos está queriendo llevar a que andemos de una forma apropiada y correcta. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7 verso 9? Vamos al Antiguo Testamento otra vez para poder observar los efectos del enojo pecaminoso, del comportamiento inapropiado de las personas ante sentimientos de enojo. Eclesiastés capítulo 7 versículo número 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No permitamos que esto sea parte de nuestra vida. No permitamos que esto sea parte de nuestro carácter o temperamento. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Otra vez, si Dios lo dice, es porque podemos buscar la gracia de Dios, la ayuda de Dios y tener prudencia. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa. ¿Qué significa eso? Pues que ahí está, bien reposadito el enojo, ¿no? Ya encontró donde le dieran cabida. Ya encontró lugar donde lo admitieron plácidamente. El enojo reposa en el seno de los necios, de aquel que persiste en algo, de aquel que no quiere cambiar, de aquel que no está dispuesto a ceder, de aquel que no es humilde para rectificar. El enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo: seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Así dice Santiago: seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Es una instrucción para nosotros, a fin de que seamos guardados en esta área que es tan importante. Sí, quizá no sea un pecado escandaloso, pero es un pecado que nos lleva a no alcanzar el reino de Dios, a no alcanzar la gracia. De hecho, el autor de la carta de los Hebreos dice: no sea que haya una raíz de amargura que os estorbe de alcanzar, ¿qué? La gracia. Así dice la Biblia. No sea que haya en vosotros una raíz de amargura que os estorbe de alcanzar la gracia. Está hablando de pecados del corazón, pecados recónditos, escondidos y ocultos, que quizá nadie ve de una forma tangible, pero sí ven sus secuelas
sus reacciones o sus resultados. No sea que por una raíz, generalmente las raíces están ocultas en la tierra y no se ven, generalmente. No sea que una raíz de amargura os estorbe de alcanzar la gracia. La persona va a ser estorbada de alcanzar lo que Dios quería, su salvación, sus planes, su bendición. Y dice, y que muchos sean contaminados. O sea, la amargura contamina, se disemina, ejerce una influencia nociva en la gente que está alrededor de la persona que está amargada, que ha guardado ese enojo en su alma, en su corazón, y se ha llenado por ende de amargura. Proverbios 22, 24. Sigue hablando la palabra de Dios en diferentes libros de la Biblia. Es el mismo Salomón. Proverbios 22, versículo número 24. Mira lo que dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No te entremetas. ¿Qué significa esto? O sea, no te vincules, no te relaciones, que no sea tu cuate de al lado, que no sea tu mejor amigo, ¿no? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, que no sea el que vaya a tu lado caminando, el que está enojado siempre, el que está con amargura en su corazón. No te entremetas con ellos. Verso número 25 dice: no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo en tu alma, para tu alma. No sea que aprendas sus maneras, no sea que sigamos la conducta, su procedimiento, su comportamiento, sus palabras, su trato. No sea que aprendas sus maneras y tome lazo tu alma. Es un lazo para el alma. ¿Qué es un lazo? Algo que nos ata, algo que nos imposibilita poder estar libres y caminar. Es un lazo para el alma. Amados, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. No solo eso, ejerce malas influencias, sino que aún la persona enojada, amargada, resentida, no solamente va a dañar a su entorno, no solamente va a dañar a su alrededor, sino se va a destruir a sí mismo. ¿Qué dice Proverbios? Un corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, un corazón lleno de amargura, de resentimientos, trae repercusiones al organismo. Úlceras, problemas digestivos, falta de sueño, cefaleas, migrañas. Y de pronto empieza a haber reacciones en el cuerpo de diferente índole. Y la raíz es emocional. Se conocen como enfermedades psicosomáticas que empiezan aquí en la psique, en la mente, en el alma de la persona. Y se reflejan en el cuerpo. En el cuerpo, una reacción. Déjame platicarte dos anécdotas que nos hablan de esto. Dice una de ellas, precisamente tiene que ver con los efectos del enojo. El enojo y el disgusto pueden producir úlceras estomacales. No todas las úlceras estomacales, por supuesto, son producidas por el enojo y el disgusto, porque frecuentemente tienen una base física. Pero cuando tal base física existe, las úlceras se agravan con los disgustos y las aversiones. Uno de los hombres más destacados de los Estados Unidos, una autoridad
sobre vitaminas. Me dijo que las úlceras estomacales son de hecho producidas más de lo que se supone por la ira. Esta afirmación fue corroborada por un médico amigo mío, quien me contó de un caso en el que el paciente había salido del hospital ya curado. Al poco tiempo tuvo un disgusto muy grande con su hijo y la úlcera volvió. Un médico me dijo que su esposa tenía úlcera digestiva y que la causa había sido una disputa que había tenido con su padre. Una anécdota escrita hace años que confirma el efecto y lo que produce y lo que generan los estados de ánimo en la salud de las personas. Es cierto, habrá cuestiones fisiológicas, genéticas y otras circunstancias, pero finalmente la mente repercute en la salud del ser humano. Otra anécdota dice lo siguiente: la psiquiatría moderna está descubriendo la influencia de los efectos y las pasiones morales, de los afectos y las pasiones morales sobre la salud. Una señora muy hermosa fue atacada por una enfermedad de la piel. Era tanta su pena que no salía nunca de su casa. La trataron muchos doctores, pero todo parecía en vano. Seguían los problemas de piel. Un día, en tanto que el especialista le estaba estudiando, notó que la enferma se ponía muy molesta mirando por la ventana hacia la calle, diciendo las siguientes palabras: ¿veis a aquella mujer?, contestó con pasión. Si pudiera, la mataría. La odio, la odio. El doctor, respirando con más alivio, dijo entonces: ya era hora, señora. Acabo de descubrir la raíz de vuestra dolencia. La corrupción en vuestra sangre es la consecuencia de vuestra ira latente. Haced las paces con vuestra vecina y hasta entonces no me llaméis otra vez, por favor. Siguió su consejo y pronto se halló recuperada. ¿Cuántos eventos no existen de forma similar, donde la amargura, el resentimiento repercuten en diferentes partes del cuerpo? Problemas dermatológicos, problemas digestivos, problemas de sueño, problemas de diferentes tipos, porque la persona amargada, resentida, va a dañar aún su propio cuerpo. Pero lo más terrible no es que dañe su cuerpo, lo más terrible no es que dañe su relación con los cercanos, lo más terrible es que daña su relación con Dios. Daña su relación con Dios. Y puede congregarse, y puede asistir, y puede estar involucrado, pero si está en este pecado, está deteriorando y dañando su relación con Dios, porque es un pecado que Dios no aprueba, que Dios aborrece, y que la palabra es clara, que puede llevarnos a dejar de alcanzar la gracia, a estorbarnos en la caminata y hacer que nos perdamos. Santiago capítulo 1 versículo número 20. Carta de Santiago capítulo 1, versículo número 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque la ira del hombre, ¿qué dice?, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vemos el versículo previo, el 19 dice, ya lo habíamos citado: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
O sea, cuando alguien está airado, no va a obrar la justicia de Dios. No va a hacer la voluntad de Dios. No va a actuar correctamente. No va a tener un resultado positivo. Lo he compartido antes y lo vuelvo a decir. Uno puede decir la misma verdad, pero con diferente forma, corazón, intención, tonalidad y aún lenguaje corporal, y el efecto va a ser totalmente diferente, aún y cuando sea la misma palabra. Uno puede llegar con alguien y decirle: cuídate, cuídate. Y esa palabra es un reflejo del amor, de la preocupación, del cariño, de la invitación a tomar precauciones, a que no me pase algo, a un aprecio, a una estima. Pero también puedo acercarme y decirle: cuídate, cuídate. Uy, eso pareciera como que es una amenaza, ¿no? Siento que me va a golpear, siento que me va a agredir, siento que en cualquier momento se violenta en contra de mí. Es la misma palabra: cuídate, cuídate. Una expresión distinta, un lenguaje corporal, una intención del corazón. Amado, la misma palabra puede generar efectos totalmente contrarios. Qué importante es que guardemos nuestro corazón. Qué importante es pedir a Dios la gracia para que de nuestro corazón mane algo bueno, algo que edifique, algo que bendiga, algo que corrija, algo que instruya, algo que lleve a la gente a caminar y a conocer a Dios. Hay gente que dice: no, yo no sé qué pasa, yo soy bien sincero, yo soy bien franco, yo digo las cosas como son. Espérate, cuidado. La sinceridad y la franqueza no está peleada con la sabiduría y la cortesía y los buenos modales y la dirección de Dios. Sí, podemos decir algo, pero siempre busquemos que nuestra palabra sea medicina. Y a veces la medicina puede ser amarga, pero cura, ayuda, bendice, corrige, sana. Amados, qué importante es que escuchemos la voz de Dios. Seamos tardos para airarnos, tardos para hablar, prontos para escuchar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airados, un hombre iracundo no va a obrar la justicia de Dios. Va a hacer todo lo contrario. ¿A quién nos parecemos? Hay una experiencia de un hombre que se acercó a otra persona. Él conocía a Dios, de hecho se congregaba en cierto lugar. Y aconteció lo siguiente. Un creyente dijo en cierta ocasión a un predicador: tengo un genio terrible, pero encuentro algo de disculpa en el hecho de que lo he heredado de mi padre. Él también tuvo un genio terrible y yo soy totalmente parecido a él. Dijo el predicador, ¿pero no habrá experimentado usted el nuevo nacimiento? Sí, contestó el creyente. He sido convertido y bautizado y soy miembro de mi iglesia cristiana. El pastor le dijo: ¿usted cree positivamente que nació de Dios cuando entregó su corazón a Cristo? Naturalmente, respondió el creyente amargado. Naturalmente la palabra de Dios lo afirma y no puedo dudarlo. Y se apresuró a citar Juan 1, verso 12 y verso 13.
El pastor le respondió y le dijo: esto es lo que yo quería oír de usted. ¿Cree que Dios es su padre? El hombre dijo: naturalmente. Si es así, dijo el predicador, ¿qué clase de genio heredó cuando nació de nuevo? Si Dios es su padre ahora, la influencia de su padre debe modificar su comportamiento. Amados, independientemente de dónde vengamos, independientemente de la familia, de las tradiciones, del carácter de los abuelos o bisabuelos, si hemos nacido de nuevo, tenemos un Padre en los cielos que es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos da la gracia, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece. Y es cierto, quizá venimos con un cierto carácter o temperamento. Debemos tener un poco más de cuidado con ciertas áreas. Luchamos más con ciertos puntos, pero finalmente Dios es todopoderoso para ayudarnos. Amén. Y no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que fiel es Dios que nos dará la salida. Nos dará la gracia, la fortaleza para que podamos soportar y vencer. ¿Qué tenemos que hacer si hay esto en nosotros? Uno, perdonar. No guardar en nuestro corazón, no almacenar. Pero también es importante que aprendamos a perdonar a la gente que nos rodea en nuestro trato con ellos. Mateo 18:35. No vamos a leer la parábola porque sería muy largo. Mateo 18:35. Y dice Jesús, es Jesús el que está hablando: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí, la parábola es un hombre que fue perdonado por un señor una deuda impagable. Pero este hombre que fue perdonado no pudo perdonar a un consiervo una deuda pequeña. No pudo perdonar. Y lo llevó ante las autoridades. Lo zarandeó. Y tomó medidas. Y cuando la gente se enteró, fueron con el hombre que había perdonado esa deuda impagable y le dijeron: ¿te acuerdas aquel que perdonaste con esa grande deuda? Pues ese hombre no pudo perdonar a un consiervo. Y cuando el hombre se enteró que aquel a quien él había perdonado no pudo perdonar, le dijo: siervo malvado, yo te perdoné tan grande deuda y tú no pudiste perdonar a tu consiervo. ¿Sabes qué? Esa deuda que te perdoné, ahora me la pagas. Me la vas a pagar. Y no saldrás hasta que hayas pagado el último cuadrante. Y dice Jesús: así hará vuestro Padre Celestial si no perdonáis a vuestro hermano, a vuestra hermana, de todo corazón sus ofensas. ¿Hubo ofensa? Sí, sí hubo ofensa. Pero nos invita a perdonar, a no guardar amargura. No quiere decir que avales o apruebes algo, pero significa que no vas a almacenar en tu corazón un sentimiento que va a dañar tu relación con Dios y tu relación con la gente que te rodea. Debemos estar en paz con nuestros hermanos, con tu prójimo, con la gente que te rodea. Tenemos que buscar esto. Un cristiano lo busca, un cristiano lo necesita, porque sabe que su relación con Dios está supeditada. Va de la mano con esto. Mateo 5, verso 23. ¿Qué tenemos que hacer? Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ah, caray. Aquí ya no es que tú tengas algo con él, ¿verdad? Él tiene algo contra ti, tu hermano.
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ponte a cuentas antes. Y está hablando no de ti amargado, resentido, con odio, no. Está hablando de alguien que tiene algo contra ti. Pero obviamente porque tú tuviste responsabilidad, porque lo lastimaste, porque lo heriste, porque hubo algo en ti que generó y provocó eso. ¿Sí? Hay una cierta responsabilidad. Dice la Escritura, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate, arregla, haz las paces, y entonces ve y presenta tu ofrenda a Dios con libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la paz. ¿Qué dice Hebreos? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra es clara. No podemos quitarle, no podemos restarle, no podemos modificarle. Qué importante es buscar estar en paz con la gente. Pero ¿qué pasa si la otra persona no quiere? ¿Qué pasa si el otro, yo ya busqué las paces, ya busqué la reconciliación, ya busqué las cosas y el otro no quiere, está amargado, me aborrece, me odia? Bueno, yo intenté hacerlo. Si el otro no está dispuesto, ya no es mi responsabilidad. Romanos 12:18. Romanos capítulo 12, versículo número 18. De mi parte he hecho lo necesario, pero tampoco puedes obligar al otro a perdonarte, a amarte. Si es posible, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, o sea, en cuanto dependa de ti, de mí, estad en paz con todos los hombres. Debemos buscar estar en paz, no en pleito, no en guerra. Buscad estar en paz, estad en paz con todos los hombres. Y sigue diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En cuanto dependa de ti, busca la paz. Saca la amargura. Perdona. Busca la reconciliación. Ahora, si hay una situación que pone en riesgo tu vida o un carácter inapropiado, bueno, tomarás tu distancia, pero perdonarás. No guardarás odio ni amargura, tomarás tu distancia, precisamente para que no seas afectado o dañado ni tu entorno. Pero no habrá amargura, no habrá resentimientos, no habrá odios. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Busca la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Somos pacificadores? ¿Buscamos la paz? Seamos pacificadores. Y yo sé que el término pacificador es más que buscar la paz con las personas, es predicar el evangelio para que hagamos la paz entre Dios y los hombres. Que la gente haga las paces con Dios a través de la predicación de la palabra. Pero seamos hombres de paz. No hombres bélicos, no hombres de guerra, no hombres de resentimientos, de odios, de amarguras, de pleitos, que estemos buscando el debate siempre. Busquemos la paz. Busquemos la paz, no la confrontación. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya si la otra persona no quiere,
ya no puedo hacer más. No puedo cambiar su corazón. Si Dios respeta la voluntad del ser humano, ¿qué podemos hacer nosotros? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, estamos en Romanos capítulo 12, versículo número 19, ya estamos terminando. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer justicia, pero Dios se encargará. Usemos los medios legítimos y lícitos, no ilícitos. No voy a maldecir, no voy a ponerme ahí al tú por tú, a dar de golpazos y patadas y todo. No, a lo mejor tendré que denunciar. Es un medio lícito. Dios dejó a las autoridades. A lo mejor tendré que orar a Dios y clamar para que Dios trate con él. A lo mejor tendré que exhortar, argumentar. A lo mejor tendré que proteger. Pero no debo recurrir a los métodos impíos de la gente que no conoce al Señor. Y dice, sigue diciendo el versículo número 20. "21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal". Y el versículo 20, el anterior, no aparecía en la pantalla, por eso dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, cuando uno perdona, cuando uno ama al que ofende, cuando uno hace el bien al que tiene un mal corazón, ascuas de fuego amontona sobre la cabeza del otro. Y algunos han dicho, ¿qué son ascuas de fuego? ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que vean que en ti hay perdón, misericordia, amor, servicio, prudencia, eso trae un conflicto de conciencia tal que colabora con el Espíritu Santo para que pueda haber una convicción de pecado y pueda haber una rectificación o una búsqueda de Dios. En una ocasión estaba un hombre que era militar, estaba ahí en su barraca orando, tenía poco tiempo de haberse convertido. Y de pronto entraron sus compañeros, estaba lloviendo afuera, llegaron ahí con sus risotadas y jajaja, lo vieron orando, orando, les dio risa y de pronto uno de ellos se quitó las botas lodosas y fue caminando a donde estaba el hombre arrodillado orando y se las puso en la cabeza. Obviamente todos los demás se rieron y el hombre que oraba seguía orando inamovible. Se cansaron de reírse de él, se fueron y lo dejaron ahí orando. Al siguiente día, aquel hombre que había puesto las botas lodosas sobre la cabeza del cristiano, se bajó de su cama. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que sus botas lodosas estaban limpias, boleadas, lustradas y con brillo. Y dijo, ¿quién hizo esto? Y le dijeron, el cristiano al que tú le pusiste las botas en la cabeza. Cuando él supo eso, se sintió avergonzado, se sintió mal, se sintió apenado y fue a buscarlo y le dijo, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice, no fue correcto. Y le dijo, quiero que me hables de tu Dios. Y eso permitió que el cristiano pudiera testificar el perdón y el amor de Cristo para con el pecador. Amado, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos. Que podamos vencer con el bien el mal. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?
Dios sabe la sociedad en que nos desenvolvemos. Dios conoce lo que estamos viviendo. Dios conoce tus luchas, tu corazón, lo que enfrentas, lo que enfrentamos como padres, como cónyuges, como trabajadores, como empleados, en una sociedad hostil donde la gente es violenta, agresiva, mal encarada. Muchos no saben agradecer, muchos provocan voluntariamente, muchos buscan lastimar con sus palabras. Amado, qué importante es tener el corazón de Cristo. Qué importante es que haya perdón en nosotros. Qué importante es que aprendamos a huir del enojo, a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, a entender que en el seno del iracundo no obra la justicia de Dios, a entender que la ira, el enojo pecaminoso nos va a llevar a estropear los planes de Dios en nuestras vidas y va a contaminar a muchos. Pidámosle a Dios que podamos reflejarle a Él. Pidámosle a Dios que podamos ser sabios para enfrentar las circunstancias. Pidamos de su gracia, pidamos de su sabiduría, pidamos de su bendición. Sí, de pronto habrá situaciones que nos indignarán, es normal. Actuemos adecuadamente. Actuemos piadosamente. Actuemos guiados por la palabra y por el Espíritu. No permitamos que nuestros estados de ánimo nos lleven a reaccionar de forma inapropiada. Si no, el desánimo te va a llevar a apartarte de Dios. El enojo te va a llevar a agredir a tu hermano. La indignación te va a llevar a lastimar a la gente que te rodea. La alegría te va a llevar a perder la sobriedad y quizá tropezar a otros con ligereza, con insensibilidad, con imprudencia. Amados, lo que te comparto es lo que un servidor ha vivido en esta caminata de décadas. He enfrentado momentos donde ha habido estados de ánimo diversos. La gracia de Dios es la que nos ayuda. Y yo puedo decirte que en algunos de ellos dejé que los estados de ánimo fueran los que me rigieran. Y obviamente me di cuenta que no fue lo correcto. Lo que te comparto es lo que un servidor ha vivido en 3 décadas de caminar con Cristo. Y tú puedes verlo en la vida de muchos hombres en la Biblia. Eran hombres que tenían alegría, pero también tristeza, desánimo, indignación, molestia. Aún Jesús mismo fue tentado en todo, a semejanza nuestra, pero sin pecado, sin pecado. Pidámosle al sumo sacerdote la gracia para caminar, para perseverar, para ser fieles. Pidámosle a Dios su sabiduría. Tomemos de parte de Dios estas verdades que son para tu vida, son para ti. Tú lo sabes. Dios hablando al corazón.
Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que lleguemos a la meta. Dios quiere que lleguemos al final. Dios quiere que reflejemos a Cristo. Dios quiere que nuestro corazón esté limpio para servirle a Él, para servir a nuestro prójimo y para testificar el Evangelio de Cristo. Hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración, que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. ¿Cuántos pudiéramos decirle: Señor, ayúdame? Señor, te necesito. Señor, tú sabes lo que estoy enfrentando. Tú sabes mis luchas, Señor. Tú conoces las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no se lo pedimos al Señor? Te invito a que nos pongamos de pie y le podamos expresar este canto como una oración que brote de nuestra alma al Señor. Con mis manos hacia el cielo, como diciendo: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi necesidad delante de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Atiende a nuestra voz, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Danos la gracia para poder caminar. Digámoselo al Señor. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, Ayúdanos, Señor. de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad,
exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, Que cada miembro que todo en lo mí, que soy, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración, porque el deseo es lo que deseamos, Señor. de mi corazón Amarte a ti, reflejar el amor a la gente que nos rodea, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. que cada miembro en mí, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que así sea, Señor. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, Señor. Amarte a ti, Señor. Y que ese amor nos lleve a servirte, a obedecerte, a agradarte y a compartir tus verdades a la gente que nos rodea, Señor. Es amarte y darte adoración. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor hablando a nuestros corazones. Aquí está el Señor queriendo ayudarnos a cada uno de los presentes en nuestra caminata. No, Él no es un Padre distante. Él es un Padre cercano que conoce nuestra necesidad y desea guiarnos, conducirnos, llevarnos de la mano, fortalecernos en nuestras debilidades y nuestras luchas. Que permitamos que Él pueda obrar en los corazones, que permitamos que Él pueda actuar en cada uno de nosotros, que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, que podamos rendirle nuestra vida y que su Espíritu Santo nos enseñe a caminar cada día. Te necesitamos, Señor Jesús.